RCR, la red que comunica y une al Perú. Somos RCR, Red de Comunicación Regional, y en esta hora queremos saludar y agradecer la amabilidad que siempre tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no?, al doctor Javier González Olechea Franco, ¿no? Él es un reconocido profesional, doctor en ciencias políticas, ¿no? También él es internacionalista y está siguiendo muy de cerca justamente este proceso, el experto en gobierno, ¿no? Y le queremos, como siempre, agradecer la amabilidad que tiene con RCR. Doctor Javier González Olechea, qué gusto saludarlo, muy amable. ¿Cómo está usted? Amigo, comienzo bien la semana con usted, José. Gracias. A ver, coméntenos un poco. Usted ha participado en varios procesos electorales como observador, ¿no? Y de ahí la importancia de esta conversación con usted, ¿no? ¿En cuántos procesos electorales ha participado? En 4, en Colombia, en Panamá, en Nicaragua y en El Salvador. La más difícil fue en Colombia, en momentos de guerra. Yo era jefe de grupo de una zona, que era la zona roja, y bueno, hay 2 anécdotas que fueron de conocimiento más oficial de la Cancillería peruana. Secuestraron a 2 observadores bajo mi mando, un señor guatemalteco, un señor chileno. Las fuerzas, digamos, nunca supe bien si eran las FARC o el Frente de Liberación Nacional. Ellos habían traspasado la zona de protección bajo Naciones Unidas y con las escoltas del ejército y de las Fuerzas Armadas colombianas. Y en mi caso, esto es poco para poner el contexto, ¿no? Como es una misión de observación electoral que se quiere hacer de verdad. Y en mi caso, con un helicóptero asignado, le metieron más de 200 balazos, sobrevivimos y hubo un aterrizaje forzoso y bueno, pudimos observar muchas cosas, entre ellas el alto clima de violencia y de violación al proceso electoral por parte de quienes subvertían el orden, y eso se plasmó en los informes. De manera que he participado activamente, y cuando digo activamente, porque incluso en algunos casos he formado parte del comité de reacción de los borradores de los informes, ¿correcto? De manera que hay alguna experiencia acumulada al respecto. Ahora, justamente ya en esa línea de la experiencia que usted nos da a conocer, ¿cómo está analizando el proceso electoral en nuestro país, ¿no? ¿Cuál es el papel de los organismos electorales, ¿no? Usted, ¿cuál es la percepción que viene usted recogiendo de lo que está pasando en nuestro país? Bueno, yo recojo lo que se vierte en la opinión pública, o sea, a través de los medios, ¿correcto? Y después hago mis propias reflexiones, de manera que, y no hago mías necesariamente las declaraciones de terceros. Prefiero emitir opiniones sobre la base además de documentos o de fehacientes, digamos, publicaciones, sea en radio o en televisión o en prensa escrita, no en redes. Muy rara vez, si esto sucede, es en algo fehaciente. Yo lo observo con extremada preocupación por 3 motivos al día de hoy lunes. Porque las partes contrincantes están, digamos, en un desencuentro casi sin esperanzas de poder ponerse de acuerdo en algo que es fundamental. Todo gobierno
para ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones o por la entidad competente aquí o en cualquier parte del mundo, debe seguir y agotar en el marco de sus funciones todos los pasos necesarios para asegurarnos en este caso, a ambos contendores, a quien no conozco, y especialmente al elector, que van a proclamar hombre o mujer presidente de la República después de un proceso absolutamente incuestionable. Y para lo cual el Jurado Nacional de Elecciones está en su pleno ejercicio de usar facultades extraordinarias por la vía de la interpretación y sobre todo no auténtica sino real, sobre todo dada las circunstancias de los conteos y de los reclamos importantes documentados en la televisión de una parte. En segundo lugar, lo veo con mucha pena, lo lamento, que aparezcamos en el exterior, en los medios de prensa, como si hubiéramos tenido, porque así lo han confirmado falsamente, una victoria, es decir, que tuviéramos un presidente electo, lo que no ha sucedido. Y para eso la Cancillería ha actuado rápidamente, enviando una nota de protesta al presidente en ejercicio de la República Argentina, quien saludó como presidente electo al señor Castillo, y una segunda nota de prensa donde con toda claridad llama la atención, por así decirlo, o informa a la comunidad internacional que el proceso no ha concluido porque la única autoridad competente es el Jurado Nacional de Elecciones para proclamar un candidato, hombre o mujer, victorioso de esta contienda. De manera que quedamos muy mal parados, dicho sea de paso, por quien en este caso, y es el objetivo, lo que aparece en los medios, se ha autoproclamado en la práctica y especialmente sus colaboradores políticos más cercanos y autorizados como presidente electo en el caso del señor Castillo. Ahora, esta semana se ha conocido hace un par de días un informe preliminar de parte de los observadores de la Organización de Estados Americanos. Entiendo que usted ha tenido oportunidad de verlo. Informe preliminar. ¿Resulta justificado este informe preliminar? ¿Se ajusta a la realidad de los hechos que está ocurriendo en el Perú? Se justifica un informe preliminar de la OEA cuando está prácticamente y sin mayores observaciones por concluir el proceso, con cargo a, después de terminar el proceso, producir el informe general y final, donde se hacen observaciones, recomendaciones, constataciones y en muchos casos felicitaciones. Pero yo sí leí ayer el sábado 2 veces el informe preliminar que usted justifica, y lo que llama poderosamente la atención es que omite una serie de hechos, sobrevuela un poco por encima la situación en un lenguaje, digamos, extenso, en un texto largo, y para perla para muestra 2 botones. Lamenta que en este contexto del proceso electoral lo sucedido en la masacre de El Braem. Y el castellano es muy claro. Lo que hay que hacer, llama la atención que no lo hayan hecho, quizás por alguna apreciación equivocada o tendenciosa, repudiar la masacre del Braem, donde en el contexto electoral asesinaron a mansalva a más de 15 personas aproximadamente, incluyendo niños y ancianos, y quemando niños. Es decir, eso no es de lamentar, es de repudiar. Y en segundo lugar,
algo muy importante, que es que obvian mencionar si ellos como misión han tenido acceso online directo, sin interrupción, al software de transmisión de datos. También omiten señalar si los partidos políticos, ambas candidaturas, han tenido las mismas condiciones o garantías. Al haberlo omitido, yo obviamente que conozco del tema, presumo que no lo han tenido, si no lo hubieran consignado, porque es la mayor garantía. Y esto siempre es parte de la negociación. Va a decir, cuando se pone en marcha una misión de observación electoral de la OEA, normalmente, o siempre mejor dicho, se firma un acuerdo, unos términos de referencia, de los alcances de la misión, con el Estado peruano, en este caso, vía la Cancillería y con la intervención del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuáles son esos alcances? ¿Hasta dónde le va a ser permitido o no a la misión de observación electoral trasladarse, tener acceso a información, y especialmente si se tiene acceso online a la transmisión del software? Ahora, este es un tema puntual. Cuando usted señala que sí se tiene acceso a la transmisión online, normalmente esto se hace en las observaciones, o sea, es un tema que... Es parte de la negociación, entre Washington, OEA, y el Estado que requiere o admite, porque puede ser a solicitud de parte, una misión de observación electoral, y en algunos casos los estados abren todas las puertas, las ventanas y ofrecen todos los accesos, y en otros casos les dicen no, hasta aquí nomás. Entonces por eso yo invocaba ayer en RPP en la mañana que a efectos de tener la claridad que necesitamos los peruanos, que se publique el acuerdo respectivo y que se señale por parte de las autoridades electorales y por parte de la misión de la OEA si efectivamente han tenido o no ellos como misión ese acceso a la transmisión online del software, y si lo pidieron en iguales circunstancias, garantías, momento y oportunidad a ambas candidaturas, de manera de ofrecerle a ambas propuestas, a ambos candidatos, a ambas fuerzas políticas, en igualdad de condiciones, las mismas condiciones de acceso, de manera de poder tener todos nosotros, los peruanos, y eventualmente el acceso abierto, las garantías suficientes que nos permitan decirle, bueno, al Jurado Nacional, felicitaciones, proceda de acuerdo a ley, y en la esperanza de que contemos el día que decidan agotar todos los esfuerzos y hacer transparente toda la administración. Doctor González Urrutia, antes de ingresar a que también pedirle una opinión respecto a cómo está funcionando en nuestro país tanto OMPE como Jurado Nacional de Elecciones, quería que me precise algo. En el caso del informe preliminar, ¿era necesario o, vista la situación compleja que vive el país, se tuvo que esperar justamente para ir a la conclusión final para determinar un informe? Yo le voy a contestar, José, si me hubiera tocado a mí jefaturar la misión, dadas las circunstancias que se han producido y que aún se producen en el Perú, de alta crispación, de una diferencia milesimal entre uno y otro candidato, y habiendo tantas solicitudes de revisión, para no hablar en términos técnicos, de actas por parte de Fuerza Popular y también por parte del Partido Perú Libre, más de 1000 actas en Lima, yo hubiera sido mucho más prudente y no hubiera emitido un informe preliminar
dado justamente esas circunstancias de alta crispación y de milésimas de puntos de diferencia que en cualquier momento podría o no inclinar la balanza en favor de un candidato u de otro, de manera que les ha faltado expertise, les ha faltado prudencia, y hubiera deseado que la hubieran encontrado, sobre todo hubieran enviado, cosa que no ha ocurrido por lo que se informa, un contingente mucho mayor de personas a las zonas más alejadas, en donde era fácil de presumir que no iban a ser cubiertas por personeros de ambos partidos. Entonces, claro, si después constatamos que ha habido mesas con 200, con la totalidad de votos a favor de un partido y 0 de otro, bueno, esto me ha sido explicado por un calculista inglés. Para que eso suceda, debería haberse producido estadísticamente 15.000 votaciones en la misma vez. Ahora, esa es una buena apreciación que usted toma en su experiencia como observador. El otro tema. Como el papel de la OMPE, claro. El papel de la OMPE, papel del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, la OMPE, desde el punto de vista logístico, creo que ha sido impecable. Hay que felicitar el enorme esfuerzo y en tiempos de pandemia ha garantizado no solamente el orden, sino el orden de la logística y en la segunda vuelta, sino también las facilidades más amplias de los que hemos ido a votar, especialmente en las zonas urbanas, pero también en las zonas rurales. Ahora bien, hay videos en donde miembros de la OMPE intervienen extralimitándose de sus funciones, ayudando o colaborando con o sin comillas con los miembros de algunas mesas, inclusive yo diría a solicitud de una de las partes y no de las dos de las partes. Dicho esto, la OMPE no ha ofrecido entonces esas garantías ya no logísticas, sino políticas suficientes para evitar esos cuestionamientos que han sido digamos, hechos de conocimiento público en videos, de manera que no es que dijo fulano, dijo sutano. El papel del Jurado Nacional de Elecciones ha sido triste, por así decirlo, en esta segunda vuelta. No me voy a referir a la primera, donde ha habido muchos cuestionamientos, el caso de OMPE y del Jurado Nacional, digamos, triste e insuficiente. El solo hecho que el día viernes, si mal no recuerdo, adopte una decisión por unanimidad ampliando plazo y después la deje sin efecto, horas después, no justificando la primera decisión de forma fehaciente, porque yo he estado siguiendo la cuenta oficial del Jurado Nacional, ni la primera ni la segunda decisión, entonces llama poderosamente la atención la no información de los consignandos y de los porqués y el marco jurídico para tomar la primera decisión y la segunda decisión, que son absolutamente contrarias, porque la segunda deja sin efecto la primera. Entonces, el jurado está frente a una situación absolutamente embarazosa, y la única manera por la cual podría salir airadamente libre de sospecha es que a estas alturas, hoy lunes, ofrezca esos accesos que se han solicitado, ofrezca una administración de justicia electoral que se pueda presenciar a través de la televisión en vivo de todas y cada una de las reclamaciones de parte y parte, porque hay también por parte del Partido Perú Libre
la mayor cantidad de fuerza popular, de manera que cuando agotados todos los esfuerzos y administrada toda la justicia electoral con criterio y acorde a no solamente a la ley, sino a su conciencia, como jueces electorales, proclame debidamente hombre o mujer a quien resulte y se haga de la victoria de la presidencia, porque de lo contrario estarían proclamando apresuradamente uno u otro candidato, un ganador que nacería de un proceso que una de las partes desconocería como legítimo. ¿Eso qué significa? Que desde su punto de vista el Jurado Nacional tiene que agotar cada uno de los pasos y tiene que actuar con mucha diligencia. Mire, José, es el Jurado Nacional de Elecciones del Bicentenario. O sea, no es un momento cualquiera. Siempre es importante que la autoridad electoral actúe de la manera correcta y transparente, pero creo que todos los peruanos nos merecemos entrar a una tercera centuria como república sin cuestionamientos, porque de la otra manera, y partida por mitades, en la práctica por milésimos de puntos, entraría un gobierno que en la práctica podría ser desconocido por la otra parte y por una gran parte de la ciudadanía. Entonces, flaco favor le haría al Perú una acción de esta naturaleza. Muy bien. Además, echaría leña al fuego y incendiaría la pradera, o por lo menos le pondría fósforo a una pradera que está lista para ser incendiada. Entonces yo invoco cordialmente a que esto suceda así para la tranquilidad de ellos mismos, porque son pasibles también a acciones judiciales de cualquier ciudadano, y la tranquilidad que nos merecemos todos los peruanos de reconocer y llamar presidente de la República o señor presidente de la República a quien, sin cuestionamiento alguno, se haga de la victoria. Doctor Javier González de Ochea, como siempre yo le agradezco la amabilidad, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted como siempre. Muy buen día. Gracias, José. Buenos días. RCR, la red que comunica y une al Perú.